Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. En el sistema michoacano, como hace ya algunos días lo dijimos, estamos comprometidos con la verdad y estamos comprometidos con la información. Por eso es que inauguramos hace algunos días esta serie de programas especiales para hablar sobre los libros de texto. En una ocasión anterior hablamos sobre los mitos y realidades que tienen estos libros, todo lo que se decía en las redes sociales, todo lo que se decía en los noticieros, si los presentadores de noticias o no tenían razón, comunistas o no comunistas, matemáticas sin matemáticas, hablamos de todo eso. El día de hoy vamos a hablar del perfil de egreso que tienen pues los pequeños y las pequeñas, y por qué no, también los pequeños, que van a tomar clase con estos libros. Ya veremos si son unos verdaderos camaradas cuando egresan, listos y prestos para hacer la revolución, o simplemente son niños, niñas, pues con una visión distinta, que conciben a la sociedad no como una sociedad individual, sino como una sociedad comunitaria. Si son niñas y niños que anteponen el dinero a cosas como la felicidad o el bien común, niños y niñas que consideran que el tiempo es dinero, o simplemente el tiempo es todo eso que pasa cuando uno está preocupado por llevar algo de comer a la mesa. Ya veremos de qué se trata, y por eso el día de hoy, en Peras y Manzanas, tenemos a estos excelentes invitados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rivera Hernández y una vez más estoy aquí en Peras y Manzanas tratando de dibujar ideas entre todos. Carmen Escobedo Pérez, subsecretaria de Educación Básica en el estado de Michoacán, y con un gusto de estar hoy compartiendo las peras y las manzanas. Hola a todas y todos, yo soy el maestro Iderabad Chávez Medina, soy profesor de primaria con 17 años de experiencia, fui maestro multigrado en la Sierra de Aguililla y actualmente soy seré profesor de primero y quinto en el municipio de Mójica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar Barrón, soy licenciada en periodismo y tengo una maestría en arte digital y efectos visuales. Soy maestra de nivel preparatoria, licenciatura y maestría en diversas universidades privadas del estado de Michoacán. Y aparte de que saben mucho de lo que vamos a hablar hoy, a Pilar le hizo falta aclarar que formó parte en la creación de los libros de texto gratuitos actuales. Pues arrancamos contigo, Quique. Qué bello, sí. Bueno, nada más les dejo claro, yo voy a ir soltando preguntas, yo solo soy el conductor, así que yo no sé muchas cosas, entonces yo iré soltando preguntas, pero si consideran que mi pregunta no es valiosa y quieren hablar de otra cosa, adelante. Okay. La idea es que ustedes se arrebaten la palabra con mucho respeto y expongamos, platiquemos, analicemos, expliquemos con peras y con manzanas de qué van los libros de texto y cuál es el perfil de egreso de los chicos que se van a formar con estos libros. Quique, van a egresar camaradas revolucionarios estalinistas cuando lean este libro, porque a mí me va a encantar ver a un niño, una niña de 11 años con su gorra verde, su estrella roja y su AK-47 al brazo, porque eso es lo que me dicen, ¿no? Y entonces, como yo soy ciudadano de a pie, pues yo les creo. ¿Va a pasar eso? Ay, pues yo creo que no, y bueno, la revolución de las armas no se va a hacer con los libros de texto. Finalmente, desde una apreciación personal, ya leyendo los perfiles de egreso de la NEM, así como, bueno, la malla curricular, me parece que más bien la tendencia hacia los egresados van a ser sujetos críticos, muy críticos, van a cuestionar el género, van a cuestionar la autoridad, van a cuestionar incluso la libertad de expresión, van a cuestionar incluso el quehacer comunitario. Y certeramente, como tú decías, Benja, probablemente van a cuestionar incluso la importancia de la felicidad en el mundo más allá de la cuestión material. Es decir, la nueva escuela mexicana me parece que a partir de los saberes comunitarios,
las hipótesis, tanto académicas como científicas, que se articulan con los contenidos, permiten crear sujetos que sean felices o que se busque ser felices incluso desde el trabajo de la comunidad. Es decir, articulándose con los saberes populares, pero sobre todo críticos, más allá de que anden con el AK-47 o algunas cosas de esas que ya los andan, ¿no? Los calientes sí andan, pero acá lo que busca es justamente generar sujetos humanizados. O sea, Tierra Caliente es comunista. No. ¿Me quieres decir que Alatorre tiene razón? No, Alatorre tiene sus razones, ¿verdad? Pero me parece que el perfil de egreso nos permite a todos dibujar y entender que otra sociedad es posible, que justamente esta sociedad se ha venido configurando distinto desde hace 40 años, es decir, si hacemos un poquito de historia de la educación en México, desde Miguel de la Madrid, por decirlo de alguna manera, se viene reconfigurando el sujeto neoliberal, es decir, con todo respeto, muchos de nosotros somos hijos del neoliberalismo, ideológicamente, académicamente, y entonces por eso no entendemos las lecturas de la realidad en un sistema complejo. ¿Qué quiere decir? Que entonces la propuesta que hace la nueva escuela mexicana a partir del perfil de egreso efectivamente tiene que ver, cuando menos desde una apreciación personal, con un proyecto de nación, que no tenga que ver justamente con un sujeto neoliberal consumista y que tenga que ver con el capital obtenido a como de lugar, ¿no? Que finalmente es una de las perspectivas del neoliberalismo, desprender al sujeto, despersonalizarlo. Y acá no, acá lo que se busca es justamente arraigar al sujeto, hacerlo comunitario, hacerlo crítico, hacerlo artístico, hacerlo estético, pero evidentemente algunos de los comentaristas como Alatorre, pues quizá tienen otra cosa en el teleprompter, ¿no? Entonces... No hay una sola evidencia de que Javier Alatorre se dedica al periodismo, porque bueno, yo nunca he leído nada de él, ¿no? O sea, él presenta noticias, lee un teleprompter, exactamente. Yo de hecho me cuestiono si Javier Alatorre de verdad cree que los libros de texto son tan malos, o alguien le puso el teleprompter y le dijeron que tenía que leer, como no creo que haya creído que existía el chupacabras, o en la paca, o estas cosas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas me fallaste, Alatorre, porque ya te están desmintiendo. Yo te creía, pero lo voy a intentar otra vez. Alatorre se convirtió en lo que era Jacobo con lo que Molotov decía, ¿no? Molotov decía. Exactamente, que no te haga bobo Jacobo. Que no te haga bobo Jacobo. Carmen, lo voy a intentar otra vez. ¿De verdad no va a egresar Lenin así a los 12 años? ¿Vas a Luxemburgo? ¿De verdad no? Comentábamos con la secretaria de Educación, con Leti Ramírez, que creo que conocen esa foto que circuló, que es Marx, Lenin, Mao, y me parece que pusieron en cuarto lugar a Leti, en el rostro de Leti, esa histórica fotografía que sí, ahora está como hay. Mucho de juego. También ponían perdón que te interrumpa, Carmen, nada más para hacer el chiste, a la chica que se pronunció por la huelga esta de escritores, que hacía un personaje, la niñera. Fran Drescher. Ajá, sí, también la ponían. Y luego pusieron a Leti, claro que sí, perdón. Está de moda, ¿no? Sí. Creo que por alguien decía, de verdad hoy los medios de comunicación, estos medios de comunicación como Alatorre y demás, que piensan que la sociedad no ha crecido y que mentalmente, ¿no? Claro. Que piensan que nos tenemos que retrasar hasta a nivel de los medios de comunicación o de las redes. Hoy, afortunadamente, con las redes, dice el presidente, las benditas redes sociales. Entonces, me parece que efectivamente tienen pues una concepción de hace 30, 40 años, donde solamente había un solo medio de comunicación, donde te tenías que tragar toda la información y con todas las mentiras. Por lo tanto, estas personas, estos medios de comunicación, están de verdad ajenos a la realidad al plantear este asunto. Por lo tanto, habrá niños y niñas sí con un pensamiento crítico, sí. Habrá niñas y niños con una actitud más solidaria a su medio ambiente y habrá niños y niñas en un contexto más armonioso, que es en lo que se aspira en la nueva escuela mexicana, ¿no? La construcción, cuando decimos un pensamiento crítico, y bueno, Enrique decía que luego la gente se confunde, va a ser criticón y va a ser... No, cuando estamos hablando de un pensamiento crítico es cómo construyes, ¿no? Y analizas lo que te da. Claro. Es decir, sí es cierto que el chupacabras existe,
sí es cierto que serán comunistas. Y entonces, en la capacidad de la pregunta, que también viene el planteamiento de una educación filosófica y atender también el aspecto de filosofía para niños, porque es la pregunta, ¿es verdad que me estás diciendo? Y hoy los niños pues podrán decirle, sí es cierto que la cigüeña, que yo llegué de la cigüeña, ¿no? Entonces, ese asunto es el que el niño se cuestione, ¿no? ¿Será cierto que no puedo, digamos, limpiar el río? ¿Será cierto? ¿O buscaremos alternativas para mejores condiciones? Es eso el asunto de un pensamiento crítico, y es eso el asunto de poder construir a través de problemas para generar y transformar, porque esa parte nos dice, ¿no? Hoy el planteamiento de la nueva escuela mexicana va más allá de los libros de texto, va más allá, y es realmente construir una generación de gente pensante. Y claro, construir una generación, y cuando hablamos de una generación es, hoy van a entrar los niños de primero. Sí, decían las compañeras feministas de los años 60 y 70 que lo personal es político y no lo personal entendido como un tema emocional, porque eso sería liberalismo. Si nos ponemos muy rojitos, pues vamos a recurrir a Mao, y Mao destruiría esa concepción liberal. Se referían más al actuar, al hacer las cosas en lo escondido. Decían, no se puede ser en la calle El Che y en la casa Pinochet. Entonces, creo que vamos por donde mismo. El tema de la nueva escuela mexicana va más allá. No solo se plantea un tema pedagógico, también es un tema político, pero a ver, no se asuste que lo político lo hacemos todos los días. Lo político está en todas partes, desde que usted se organiza para ver quién lava los trastes, hasta quién le va a dar dinero a quien recogió la basura. Entonces, tomémoslo como lo que es y analicémoslo como lo que es, con la gente que sabe. Yo solo soy el conductor, así que me voy a callar. Vamos a ir a una pausa y regresamos a la mesa roja de la televisión pública nacional, porque hoy estamos muy rojos todos, porque leímos los libros de texto. Esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta. Aquí fuera del aire yo te preguntaba, ¿cómo te dicen? Iderabat. Pero vamos, y me dijiste Ide. Así te vamos a decir. Así. Ya no voy a intentar. Esto ya me quedó claro que ni Rosa Luxemburgo, ni Clara Zetkin, ni nadie de ellas ni de ellos van a egresar de la escuela. Estoy desilusionado de Javier Alatorre. Y bueno, también creo que entiende el comunismo, lo abarata, ¿no? Pero no sé si Javier Alatorre, digo que es más de Carlos Sainz Pliego, pero Ide, ¿funciona o no funcionan libros de texto que se plantean situaciones de la realidad concreta para tratar de entender el mundo? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque tú lo comentabas en tu presentación, tú estás dando clase en una zona del estado que se ha caracterizado por tener múltiples problemas desde sociales y, ¿por qué no también decirlo, geográficos? Porque claro, bueno, el estado tiene una deuda con muchas partes del país y pues también con Tierra Caliente, se intenta subsanar, pero bueno, ahí está. Piensa lo mismo un niño de, no sé, algún poblado como El Limón, El Charapo, en Aguililla, que un chico que habita en el centro de Morelia. Como parte de la contextualización, te puedo decir que hay sincronías en esa forma de saberse en el mundo, pero ya cuando hablamos nosotros desde la Escuela Mexicana de territorializar los contenidos y el conocimiento, hay similitudes, pero a la vez hay disparidades, ¿no? Por supuesto que mis alumnos, orgullosamente lo digo, que desde esa vivencia que tuve trabajando en escuelas multigrado, abajo de los árboles, por ejemplo, que yo empecé abajo de los árboles, no teníamos salones, tienen una concepción del mundo, ¿no? Y algo que siempre he creído como profesor de grupo, que aquellos maestros que tenemos una conexión con el amor por educar, se multiplica a través del amor por nuestro alumnado, ¿no? Por las infancias, por las juventudes de México. Por eso es que algo que encuentro en la nueva escuela mexicana es que de forma muy horizontal rescata las praxis
de los docentes, que por supuesto se desbordan de los libros, ¿no? Los libros son solamente nuestras guías para de repente no perdernos un poco en el mundo caótico de la educación, pero los libros nos permiten transitar entre lo que se es, pero sobre todo lo encuentro ahora en la escuela mexicana, ¿no? Sino las posibilidades de llegar a ser. Por eso es que la construcción que yo observo en los nuevos libros de texto, creo que el mayor problema es que los maestros existimos en el ejercicio de los libros de texto, porque en las reformas anteriores, que quiero hacer un paréntesis, esta no es una reforma, es una transformación del sistema educativo. En las reformas anteriores, pues veíamos los libros organizados, segmentados, ¿no? Matemáticas de un lado, geografía del otro. Cuando el profesor realmente interactuaba con sus alumnos, veíamos que existía la transversalidad en el conocimiento y que nosotros éramos capaces, que aunque el libro no lo permitiera, de irnos de una temática de matemáticas hasta algo de civismo, ¿no? Enlazándolo con algo de español. Entonces, realmente los proyectos transversales que plantea la escuela mexicana son rescates de la praxis del maestro, ¿no? De la práctica amorosa que tiene el maestro. Aquellos maestros que no nos hemos encerrado solamente en los libros, en planas y planas, sino que mostramos el mundo, ¿no? Somos con el mundo de los niños. Hay un grave error que tienen ahorita los comunicadores, digamos, de los medios masivos, ¿no? Conciben a nuestros alumnos como si fueran recipientes vacíos, y los profesores sabemos que los alumnos son sujetos con un gran cúmulo de conocimiento, de cosmovisiones. Y lo que hacemos los maestros que amamos educar es simplemente guiarnos por los libros, pero que entendemos que el ejercicio bello de la educación pues es estar con los chicos, ¿no? Estar con nuestras escuelas, con nuestros padres de familia, y sobre todo saber que la escuela, para los que amamos educar, para los maestros que somos profesores de aula, nuestra aula siempre va a ser un lugar que libere el pensamiento, ¿no? No un lugar que lo encajone en los libros, en las pruebas de rellenar bolitas. Yo le llamo mucho con mis profesores, compañeros, esa pedagogía de la espalda cansada, ¿no? Donde de repente perdías el rostro de los alumnos. Lo que ahora plantea la escuela mexicana es justo el ejercicio de la construcción horizontal de la educación, ¿no? Sí con los expertos, pero sobre todo que ya estamos los maestros ahí. Antes éramos, yo creo que ni existíamos en los libros, pero ahora estamos los maestros ahí. Y a mí me parece algo fantástico. A ver, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Pilar, porque hay algo que me interesa bastante que platiquemos y me gustaría preguntártelo a ti. ¿Hay matemáticas? ¿No hay matemáticas? ¿Los que egresan van a desarrollar estas habilidades o no las van a desarrollar? Porque bueno, a mí la verdad que me asustaron mucho y entonces yo ya estaba planeando mi hoguera gigante de libros, ¿no? Nada más que me di cuenta que los únicos que tenía eran libros, ya sabes, esto es como el manual de Carreño. Y dije, bueno, pues esos tendré que encender. No, diga no a la quema de libros. No. Por más feitos que puedan estar. No los quemen. Bueno, si el autor es Adolfo Hitler, sí, pero de otra forma, no, pues hay que tenerle respeto. Eso es oscurantismo, ¿no? Pero bueno, que nos respondas regresando de la pausa eso, Pilar. ¿Desarrollarán habilidades o no las van a desarrollar? Se ha dicho mucho y bueno, queremos escuchar tu opinión. Pilar, no se vaya de acá, esto es para sin mensajes. Estamos de vuelta. Le cedo los micrófonos a Pilar, que Pilar hable. Híjole, no, pues la verdad, un placer estar compartiendo con ustedes aquí, compañeros, secretaria, Benja, muchísimas gracias. Y creo, me decías previo a salir, ¿no? Oye, Pilar, hablando específicamente de las matemáticas, ¿no? Yo, la primera invitación que le quiero hacer a quienes nos estén viendo o quizá están pasando por algún lugar en donde nos están viendo y están escuchando así como a lo lejos,
Estamos hablando de los libros de texto que tanta polémica están causando en toda la República Mexicana. Esos libros de texto que padres y madres de familia se han ido a postrar afuera de las escuelas y que algunos medios de comunicación han difundido mucho, que están regresando los libros de texto que tanto están ofendiendo a la escuela tradicional, al pensamiento quizá conservador. Y no hablo de un conservador respecto a quizá voy a cuidar esta parte, no voy a hablar de estos temas porque en mi generación no se habló, en mi tiempo no se habló. Bueno, primero vamos ubicándonos que el tiempo pasa y nosotros nos vamos quedando atrás y las cosas se tienen que innovar sí o sí. Y no podemos olvidar porque la Antonio realidad, Aguilar, ¿no? claro. Sí. Ay, justo Eso iba a es lo decir, que pasa, sí, justo no iba a pueden decir olvidar, eso, pero sí. ya me lo ganó Sí. y no te puedo olvidar también, ¿no? Sí. Y bueno, llegamos a esta parte muy importante que si quieres, mira, ves, te estoy hablando bien Ah, seriamente, perdón, no me perdón, dejas. perdón. Pero comenzabas con la primera pregunta, tú Benjamín, y la ponías sobre la mesa y decías, oigan, van a salir individuos, niños, niñas, niñes que sean revolucionarios con una pistola y un arma, no, van a salir con un libro muy bien ilustrado y ojalá, de verdad, que salgan a hacer una revolución. Y una revolución de ideas, una revolución en donde niñas, niños y niñas sepan que hay diversos puntos de vista, que hay diversas maneras de pensar, que van a aprender a respetar desde la propia que van a ir formando acorde a lo que van a ir leyendo a través de los libros de texto. Recordemos que los libros de texto son simplemente una herramienta, es un apoyo para el docente y va a ser un apoyo también para los padres de familia. A mí me salta algo que es muy preocupante y una de las cosas es, y quizá la más, digámoslo, que te saca de onda en este momento, y es que los padres de familia están molestos porque les va a tocar decirle a sus hijos o ayudarle a sus hijos a leer, a hacer una maqueta de temas que a lo mejor su hijo ya conoce desde antes de llegar al grado en donde va a haber esos temas. Y hablo de la sexualidad, ¿no? Sí, Hablo de la sexualidad, Exacto. hablo de los órganos de reproducción que tenemos De género. mujeres, hombres, y bueno, que pueden surgir muchísimos cambios, ¿no? ¿Cómo salen y cómo se dan los cambios en el proceso? Tu papá, tu mamá quizá no habló en tu tiempo o en tu generación contigo abiertamente, o no te atrevías a hablar con tu papá y con tu mamá respecto, oye, tengo la menstruación, ¿qué es la menstruación? ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy sangrando? Ah, porque es un tema tabú. Y tenías que ir a comprar las toallas sanitarias envueltas en periódico o meterlas en una bolsa negra porque, qué pena, porque es una pena, ¿no? Hasta la fecha yo me he topado personas, o sea, mujeres pues Claro. en una fila de un Oxxo o de una farmacia Sí. de Guadalajara, que yo noto que están incómodas porque pues yo estoy atrás, me Claro. estoy en la fila y van a hacer, Y van a se pagar. acercan, ajá, y así como que dicen despacito, así, y entiendo que no es culpa de ellas. Claro. Pues, la sociedad los fue creando así. Entonces creo que somos parte de ese cúmulo de mitos y de creencias que nos han vendido y que hemos comprado con la idea de saber que no es correcto la menstruación. ¿Por qué no? Es un proceso natural que lleva posteriormente y que te habla de que la mujer está en perfectas condiciones, que es fértil o que está teniendo un proceso que es completamente natural mes con mes. Algunas irregulares, algunas regulares, pero tendrán que hablar de ello y se tiene que saber, ¿no? ¿Por qué hablar de ello? Porque quizá te pase en quinto, en sexto de primaria y tu amiguito de adelante, de atrás, de al lado, la derecha, izquierda, va a voltear y se va a burlar de ti y de ahí se genera el bullying. ¿Qué queremos? No más niños y niñas o niñas que sean vulnerables ni que sean vulnerados, ni que sean también obviamente los que van a estar persiguiendo a esa persona y burlándose de ella. No más chicos violentos, ni verbal ni físicamente, que aprendan a respetar, que aprendan a debatir en el aula y que generen este tipo de mesas como ahorita nosotros, pero desde temprana edad, en donde aprendamos que quizá tú tienes una forma de pensar, otra forma, y podemos llegar a un bien común, ¿no? Que nos satisfaga a todos desde nuestros puntos de vista. Cuando se empieza a generar y hablas tú de las matemáticas, imagínate que hablas de matemáticas a través de acertijos, a través de cuentos, Sí. a través de crucigramas. Tú llegabas
y yo lo voy a hablar a manera personal, yo dije, yo quiero estudiar comunicaciones, porque cualquier otra licenciatura trae matemáticas. Y las matemáticas son horripilantes, ¿no? No, imagínate. Y luego las divisiones de 2 cifras afuera de la casita, porque la casita, ¿no? Y tenías que acordarte. No, tenemos que cambiar eso, y ¿por qué no verlas como amigas? ¿Por qué no verlas de una manera pedagógicamente más sana y quizá hasta lúdico, que nos pueda ayudar a centrarnos más y a poder aprovecharlas al máximo? Entonces sí, van a aprender todo eso, van a aprender a hacer composta, van a aprender a cuidar el medio ambiente, van a aprender qué es la música, qué es el arte, van a aprender cómo se llaman sus partes de su cuerpo, y no solamente cuáles son, sino hay ligamentos, huesos. Sí, y esto también te genera la seguridad. Ajá. Y desde la ciencia. Con ustedes, quería preguntarles sobre la parcelación, la fragmentación del conocimiento, ¿no? Y cómo, pero como está este tema, quiero irme rápidamente, ahorita regreso con ustedes, con Carmen, porque efectivamente, la educación sexual, a ver, ¿por qué es vista como un tabú? ¿Por qué no podemos hablar de esas cosas? Y te lo pregunto porque también eres mujer, o sea, creo que si hay alguien que lo sufre de verdad en esta sociedad, son las mujeres. Entonces, ¿por qué no se puede hablar? ¿Por qué genera tanto revuelo? ¿Por qué la ciencia...? A mí me sorprende, perdón que te interrumpa. Ajá, sí, claro, Me sorprende que se siga hablando de ese tabú. Ajá. Creo que no voy a sumar los años, ¿verdad? Pero yo digo, ahora que escucho esto, digo, a ver, espérate, hace 30 años todavía nosotros estábamos planteando ya un rompimiento de esto. Claro. Es decir, y aquí como sociedad nos tenemos que cuestionar qué hemos hecho. Claro. O sea, ¿qué hemos hecho? Porque si esa misma lenguaje lo escuché yo hace muchos años, ¿no? Claro. Y que decíamos, ya tenemos que dar el brinco, ya las niñas tienen que saber, ya los niños tienen que saber que hay erección, que los testículos, y que el cuento que está haciendo mucho revuelo, el libro de primero sobre cómo se construyó el monte, y dicen el huevo rojo y el huevo azul, y se construyó el mar, pero que no hablan, y el problema no es si el río rojo, sino porque dice la palabra testículo, o porque viene en el libro la historia de las menstruaciones a través del mundo. Y a mí me sorprende, de verdad, y creo que aquí tanto los medios de comunicación como los padres de familia, porque además hoy tenemos una sociedad de padres de familia muy jóvenes. Entonces, ojo Yo tengo una hija de casi 11 años. Ojo a esos padres que son jóvenes. Sí, no son jóvenes, o sea, son adultos jóvenes. Claro. Estás hablando de padres de 30, 35 años. Y yo digo, a ver, momento. O sea, el cuestionamiento no es ni a los medios ni nada. Yo se los diría a esos padres jóvenes. Claro. No manchen, o sea, ¿cómo Exacto. se están espantando si tienen 30 años que en eso? Por Ajá. Dios. O sea, yo veo a mujeres muy jóvenes que son madres de familia, y yo digo, pues a lo mejor se las pongo y se lo adjudico, pues yo diría no a mi madre, ¿verdad? Porque no tenía ese pensamiento, pero alguien, ni pues, uno, pero bueno, sí, en general. más cercano a Y generaciones yo diría, a ver, momento. anteriores. Entonces sí nos tenemos que cuestionar el asunto de esta generación, de esos jóvenes, ¿no? Jóvenes adultos, que hoy estén planteando eso. Porque estás hablando de los niños de tercero y cuarto años, es decir, de 10 años. Si lo tuvieron a los 20 años, estás hablando de un adulto joven de 30 años. Entonces, el cuestionamiento es, a ver, ¿son jóvenes de pensamiento o son solamente en físico jóvenes con un pensamiento anquilosado de hace 80 Vamos años? a ir a una pausa porque ya vi que Kike tiene ganas de hablar y regresamos con ustedes dos. Sí, ya vi que ya iba, pero yo también. Pido la palabra. No, sí, ahora volvemos. 33 en 2 días, 34. Todavía soy joven, soy papá joven. Sí, pero bueno, yo sí creo que mi hija debe de saber. Claro. Todo eso, debe de estar informada, de conocerse, porque justamente creo que no conocernos es el que nos lleva. Claro. Un joven me decía, ay, ¿de qué se espantan? Si desde los 8 o 9 años los chiquillos saben, Exacto. mamá, por Dios. Exacto. Que en esta sociedad tan sobreestimulada, ¿no? Que tenemos el acceso a muchas cosas mediante muchas herramientas, es. pero bueno, Claro. vamos a ir a una pausa y regresamos con Kike. No sé, aparte, espera,
Estamos de vuelta. Los dejo hablar. Porque tenían ganas de hablar de lo que estábamos hablando. Adelante, denle. Yo les quería preguntar sobre este tema de si afectaba o no la fragmentación del conocimiento, porque creo yo que estaba más fragmentada antes, ¿no? Claro. O sea, realmente si algo hizo bien el capitalismo fue eso, ¿no? Hay licenciaturas, ya sabes, así, licenciado en Historia del Arte de 1700 a 1750, 4 años, ¿no? O sea, y su tesis de 6 meses nomás, la Historia del Arte en 6 meses, ¿no? Y ya, o sea, creo que eso lo ha hecho bien, ¿no? Y parte también desde una visión de mercado, ofertar un montón. O sea, ¿por qué separas las profesiones, ¿no? Porque ofertas una cartera más amplia de profesiones y las universidades privadas son quienes te las terminan dando, ¿no? Yo de repente veo que hay como 5 licenciaturas en gestoría distinta, desde la comunitaria que ofertan algunas universidades públicas hasta gestoría internacional de comercio, no sé qué. ¿Dónde va a trabajar un gestor internacional de comercio, no? O sea, ¿a dónde vas a pedir trabajo? Entonces, en esta parte decían, no, es que desaparecen, pero si las ciencias naturales no era un campo formativo también, y allí venía la biología y venía la física. Exacto. Pero bueno, los escucho, yo solo soy el conductor, sí, así que... Va, entonces yo como maestro, ¿verdad? Que tengo a mis chicos. Bueno, si yo les contara las preguntas que me hacen los niños de 6 años cuando he tenido primero, en cuestiones tan polémicas como es nuestro cuerpo, pues espantaría. Sobre todo ahora que los niños están muy expuestos a contenidos maliciosos que antes decíamos, ¿no? Se aprende en la calle, ¿no? Ahora ya no nada más en la calle, se aprende desde el momento en que tú le das un celular a tu hijo, se aprende acá. y que no existe, como lo mencionábamos, un cuidado certero de los padres de familia hacia qué están expuestos nuestros chicos. Y ahí es donde tiene la prioridad el lenguaje científico. Hace poco yo debatía con una madre de familia que decía, es que los niños van a ver la sexualidad y se les va a robar la inocencia. Y les digo, no, el lenguaje científico prolonga la inocencia porque te permite nombrar al mundo tal cual es. Y por ende te permite cuidarte y permite que conozcas el mundo natural, tu mundo físico. Y entonces esto te va a permitir que los chicos no sean entes para manipular por todo lo que existe también de la parte perversa, ¿no? Y negativa. Exactamente, ¿no? Sino que los chicos lleguen contigo y te puedan nombrar el mundo de manera científica, es parte también del acervo cultural que tenemos como esta nueva construcción de nuestra mexicanidad, porque nosotros como mexicanos, como latinoamericanos, tenemos nuestra forma de nombrar al mundo y que justo la escuela mexicana busca construir desde estas pedagogías del sur nuestra mexicanidad. Cuando nace la escuela mexicana, yo recuerdo mucho que me decía una de mis maestras de posgrado doctoral, me decía, bueno, ¿y saben dónde está lo mexicano de la escuela mexicana? Y nos lo dejó de tarea y era una ruptura epistémica que no podíamos nosotros hablarla, porque yo no entendía dónde iba a estar lo mexicano, hasta que entendí que, claro, yo como profesor mexicano, que tengo el mayor laboratorio y bello laboratorio que es mi aula, ahí nace la mexicanidad, ¿no? Porque nosotros estamos construyendo esta forma de pensarnos en el mundo, ¿no? Y esta fragmentación que veníamos arrastrando de los planes neoliberales, pues lo que buscan es hacer al ser manipulable, maneable. ¿Por qué? Porque no nos reconocemos como un todo, ¿no? Sino que por eso es que teníamos en los perfiles anteriores chicos muy habilidosos a lo mejor en matemática, pero sumamente violentos con los otros, ¿no? Claro. Lo que busca la nueva escuela mexicana es justo reencontrarnos con nuestra humanidad y decir exactamente el conocimiento es para el bienestar humano. ¿Qué? Sí, yo coincido mucho con Ide y con todo lo que estamos exponiendo aquí, ¿no? Finalmente, también habría que decirlo, y no lo digo yo, como siempre digo, no, lo dice el perfil de egreso de la nueva escuela mexicana. Ahí lo plantea, todo lo que estamos dibujando aquí, ahí lo plantean, los 10 puntos lo plantean. Pero quiero poner una nota al pie de página, si se puede, a propósito y a colación de lo que plantea Ide. A mí me parece que el contexto neoliberal, y que justo tú lo planteabas, justo lo que buscaba era segmentar el conocimiento, y eso tiene que ver con un pensamiento científico positivista. Es decir,
Tú fragmentas, atomizas el conocimiento y entonces haces como pequeñas especializaciones para que el sujeto no tenga una lectura de la realidad compleja, ¿no? Y no lo digo yo, lo Sé de dicen las matemáticas, pero Ajá. soy agresivo porque no sé nada de humanidad. Exacto, me interesa convivir con la gente si yo soy bueno para las Exacto, matemáticas. eso es lo que Yo me soy refería. Alan Turing, ¿no? Y voy a hacer una actividad, no me importa lo demás. A eso me refería, ¿no? Con el ejemplo de IDE. Es decir, y no está pues echado en saco roto. El contexto neoliberal y el proyecto neoliberal tiene más de 40 o 50 años avanzando por todo el mundo. Y habría que decir con todas sus letras, la educación es política en su esencia. Es decir, en el sujeto que tú vas a transformar desde ahí. Por eso yo decía desde el inicio, son dos proyectos de nación. Los que inicia con Miguel de la Madrid y los que estamos contextualizando en este momento. Que yo rescato todos estos saberes comunitarios y que sí, yo conozco muchos compañeros profesores que han aportado ahí, a nivel nacional y a nivel estatal. Y lo que trato de decir, perdón maestra, y lo que trato de decir es, entendiendo el contexto neoliberal, justo lo que buscaba era una segmentación del conocimiento porque neurofisiológicamente tiene una respuesta. El sujeto no puede tener una lectura de la realidad compleja, es decir, fracciona la realidad y a partir de ahí puede ser un muy buen matemático, pero un muy mal ser humano, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, habría que entender que también el discurso del amo, tampoco lo digo yo, lo dicen algunas teorías, Lacan, Hegel, Engels, demás, lo que hace es tomar el saber comunitario, que es reconocido como saber popular, lo sistematiza y lo regresa como un discurso universitario. Entonces hace al sujeto suponer que él no sabe, porque el que llega sabe de teoría. Voy a poner el ejemplo, un ingeniero agrónomo. O sea, me estás diciendo que tú no sabes. Yo sé, Tú llegaste, pero no ¿qué conozco. sabes? Yo sé, pero no conozco. ¿No? Y no lo digo yo tampoco, lo dice Villoro, ¿no? En creer, saber y conocer. Es decir, el saber y el conocer, pues son aristas que se articulan entre Yo ellas, llegué ¿no? y dije, ellos saben, ¿no? Yo sí me lo creí, yo dije, pues ellos saben, sí. Pero esto no está en saco roto, tiene un fondo. Es decir, yo llego y le digo al sujeto, no, es que mira, tú no sabes, porque tu saber yo me lo apropio, lo sistematizo, lo academizo y te lo regreso como discurso universitario. Es decir, es como una vuelta de tuerca. Pero acá, con el perfil de egreso de la nueva escuela mexicana, por eso tomaba lo que dice IDE, es articulas el saber comunitario, articulas a partir de problemáticas reales, pero también a partir de la creatividad. Y eso lo configuras con el pensamiento científico y lo configuras con el pensamiento académico. ¿Cuál es el riesgo? Porque habría que decirlo, los libros traen mucho arte, traen mucha ilustración, traen mucho pensamiento complejo, traen mucha danza, música, teatro, ya revisados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener sujetos netamente creativos que ante un problema van a poder tener mil posibles resoluciones? Antes no, tú sistematizabas el pensamiento, lo acotabas a una área de conocimiento y entonces podías tener una respuesta ante un problema. No sé si me explico a partir del Sí, perfil. ya me siento muy comunista. Pilar. No, la verdad es que yo creo que estamos hablando de sujetos integrales, ¿sí? Que no necesitan mayor situación para poderse sentar y llegar a acuerdos en común, aunque suene comunista, no se confunda la palabra del bien común con hacer comunismo, ¿sí? Creo que es súper importante invitar a los padres y a las madres de familia que lean los libros, a que se sienten con sus hijas y con sus hijos, a que convivan. Las respuestas que van a encontrar en ese instrumento, en esa herramienta, es algo. El cómo lo van a abordar es labor del docente, pero también es labor, y para eso obviamente compañeras y compañeros docentes habrá que recapacitarnos y también leer los libros para poder pues generar bien y dar bien las instrucciones de las herramientas. Pero los padres de familia creo que juegan un papel fundamental en estos libros de texto, y es justamente el poder interactuar con sus hijos, que las dudas que van a tener no se las quite el mismo profesor o la profesora, ni se las quite el vecino, ni el amiguito, porque se puede convertir incluso en un abuso y después eso nos va a pesar, nos va a lastimar, nos va a decir, ay, pero abusaron de mi hijo porque le explicaron lo que... Y tú te sentaste con él y con ella para platicar sobre su vagina, sobre su pene, sobre sus erecciones, sobre el semen, sobre la menstruación, o preferiste ocultarlo y entonces no podía acercarse tu hijo con confianza, tu hija con confianza, a decirte, me está pasando esto, ¿no? Entonces creo que habla mucho también de que pongas atención, y si eso te está molestando, a lo mejor te incomoda, claramente va a ser incómodo porque quizá pues te basta con darle un aparato celular, una tableta a tu hijo o hija,
y pues van a estar cómodos porque mientras no te hable, mientras no te moleste, ahí está tu hijo. ¿Por qué no hacer individuos integrales que conozcan de todo y que puedan cuestionar y que puedan enfrentarse a una realidad que está pasando realmente, vaya la redundancia, con problemas reales y que puedan encontrar soluciones? Como bien lo comentaba el profesor, no solo una, muchísimas soluciones, no cerrarse a una solamente porque esto es lo que hay y esto tiene que ser, ¿no? Hay muchísimas opciones y vertientes. Claro. A mí me parece que los libros son bellísimos, no solamente por las ilustraciones y por los contenidos, sino son libros acordes a este siglo. Y cuando yo digo son libros como herramientas, porque en primer lugar sí son libros, una herramienta, y cuando yo digo son bellos porque es el pensamiento que los niños tienen. O sea, claro, nosotros somos los que fragmentamos el pensamiento de nuestros niños y de nuestras niñas. Y entonces estos libros son sí resultado de muchos años de análisis, de muchos años de lo que debe ser un pensamiento integral, de lo que es la construcción de un conocimiento con tu entorno. Entonces, ayer yo estaba volviendo a leer a Giraud, he vuelto a leer a Villoro, o sea, los libros de texto me volvieron a reencontrar, me hicieron reencontrar con muchas lecturas, pero yo, un poco como dice Pilar, yo haría un llamado a los padres de familia en el sentido que se sienten confiados, en que son libros elaborados por la experiencia de muchos docentes a lo largo y ancho de nuestro país, que son libros, como bien decía, que son hechos con mucho amor. Claro. Cada uno de los proyectos que nosotros leemos en el de tercero, en el de cuarto, en el de quinto, y lees que es una maestra de Nuevo León, de Jalisco, de Chihuahua, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Michoacán, como Pilar, que también. Y tú ves el texto en cada uno de los grados y de los proyectos que proponen, de verdad, padres de familia. Son libros bien pensados para la construcción armónica de nuestros niños y de nuestras niñas. Creo que lo demás es superficie, es mentira, es querer confundir. Y sí hay un sentido profundo de amor, de aprecio a nuestra infancia en México y que todos debemos acuerpar ese sentido de colectividad y de amor a construir una nueva generación, sí integral, pero sí con mucho cuidado y de amor y de protección. Vamos a una pausa. En los años 70 México tenía una política interna muy represiva contra los movimientos sociales y todo lo que olía a izquierda, pero tenía una política internacional de puertas abiertas. Muchos exiliados venían acá en los años 70. Salvador Allende, el presidente derrocado de Chile, vino a inaugurar un auditorio en la Universidad de Guadalajara y dio un discurso muy bonito donde yo rescato la siguiente frase: hay jóvenes que son viejos y viejos que son jóvenes, y en esos me encuentro yo. Papás, si son adultos jóvenes y son papás jóvenes, no se cierren, por favor, no actúen como jóvenes viejos. Exacto. Mejor llegar a una edad más adulta y seguir siendo joven por lo menos por dentro. Vamos a una pausa y regresamos para concluir estos pedazos. Estamos de vuelta, vamos a concluir, minutito y medio más o menos para cada uno. Escucho sus conclusiones. ¿Con quién empezamos? ¿A la izquierda? Adelante, la derecha. Ay, vayamos a entrar al Parlamento. Dale. A mí me parece que el perfil de egreso de la nueva escuela mexicana es muy pertinente. Estamos hablando, y aquí lo hemos dicho y lo planteamos una vez más en la mesa, son dos proyectos distintos. Mientras por un lado, y lo digo con mucho respeto, el neoliberalismo lo que planteaba era sujetos consumistas, exacerbados en el dinero, en la explotación del hombre por el hombre, acá vemos el desarrollo de sujetos a partir de la comunidad, del respeto a los saberes populares y la articulación con el pensamiento científico y el pensamiento crítico, que no es otra cosa más que el pensamiento complejo. Lo cual quiere decir, cuando menos desde mi apreciación, que sí buscamos, y los que creemos en esto sí buscamos y sí creemos que otro mundo es posible y que otro México es posible, porque además no hay que olvidar que México estaba sometido a los dictámenes de la OCDE desde hace más de 40 años. Entonces la educación que se estaba llevando antes de la nueva escuela mexicana era homogeneizadora. Y ejemplo de ello, Fondo Monetario. Sí, exacto, y ejemplo de ello es el Ceneval, ¿no? Sí. Que estandariza todo. Es decir, la educación no estaba pensada en generar sujetos críticos a partir de su individualidad y su humanismo, sino homogenizar
y a partir de eso generar productos a partir de la educación que fueran rentables al servicio de la producción en masa. Carmen. Tener un proceso de enseñanza-aprendizaje armónico donde los niños disfruten y sean felices en las aulas, con el apoyo, por supuesto, de los docentes, ¿no? Porque los docentes, como bien se ha dicho aquí, tenemos, y yo digo, una vasta experiencia de lo que a los niños les interesa, de lo que a los niños les despierta. Y efectivamente, ya no más esa fragmentación. Yo pongo el ejemplo de que ahora me contestas las páginas de tal a tal página y son 20 operaciones algebraicas, que no están mal, pero no así. Claro. Pregúntale a alguien a quien dijo, yo matemáticas no le entro. Cuando las matemáticas están en todo lo que nos rodea. Están presentes. En todo lo que nos rodea, en nuestro cuerpo, claro, y en todo lo que nos rodea. Y entonces hoy la nueva escuela mexicana, en esta integración del ser humano, en esta integración del conocimiento, también a lo que aspiramos es que a los niños sean los niños y los jóvenes y los adolescentes felices en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Con qué finalidad? Para que transformemos su entorno. Si una niña vive de violencia, puede platicarlo, pueden presentar un proyecto de cómo se tiene que respetar ese asunto. Y así, yo les digo, pongan el tema que quieran y lo podemos desarrollar en un proceso integral en la nueva escuela mexicana. Ire. Así es. Bueno, decir que para mí como profesor es grato saber que los verdaderos expertos en educación, que somos los maestros, que somos los trabajadores de la educación, y que antes nos difuminábamos incluso en el acto educativo, hoy estamos más presentes que nunca. También es necesario retomar que el magisterio, como los expertos en el hacer educativo, necesitábamos estar en esta construcción de lo que es la educación. Hoy estamos presentes en este bello acto, y yo sí soy de la idea de que la escuela mexicana lo que va a permitir es justamente que surja una bella palabra en nuestras aulas, la diversidad. La diversidad de ideas, de formas de ser y estar en el mundo, la diversidad de propuestas, porque el pensamiento crítico es eso, ¿no? Es realmente nombrar al mundo y poder encontrar los diversos caminos que nos llevan a la felicidad. Si la escuela la estamos pensando como ese gran momento para la fiesta educativa, como lo decían nuestras autoridades, pues es el momento hoy para vivirla. También hay que invitar a los padres de familia que se acerquen a los maestros, a que vivan la escuela desde otra manera, porque sin lugar a duda lo que va a generar estos libros de texto y la escuela mexicana es que nos tenemos que movilizar, nos vamos a mover, vamos a sentir nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras ideas van a surgir, ¿no? Y lo que viene después de eso es la maravilla de, en efecto, construir a la par de nuestros niños, niñas, adolescentes, nuestros profesores, maestras, nuestros funcionarios de gobierno, nuestros saberes comunitarios, nuestros padres de familia, un mundo mejor, un México justamente diverso, donde se permita ser y estar. Ok. Pilar. Yo vengo nada más para cerrar, muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes, gracias por la invitación. Si son peras, son manzanas, ahora sí, tal cual. La educación, como todo lo que tenemos y lo que nos rodea, está cambiando constantemente. Tenemos dos opciones, nos movemos y vamos a la par y le hablamos a los niños y niñas con las cosas que hay hoy en día, y no, porque ya no va a funcionar en cuanto a sexualidad, como lo hablábamos hace un momento, la abejita con la florecita, y luego va a llegar el niño o la niña y a ver dónde está la florecita, y yo soy la abejita o soy la florecita, o cómo le hago. Entonces creo que los términos hay que hablarlos como son. Dos, reconocer el trabajo de todas y todos los maestros mexicanos, de toda la República Mexicana, que fue un trabajo muy, muy arduo, de investigación, de sustento, de crear experiencias en el aula y poderlas escribir y proyectar en estos libros de texto, ilustrados de una manera increíble,
me parece una de las partes más importantes, y también la dignificación de oficios como el oficio de ser campesino, ¿no? Oficios que muchos se molestaban al ver una fotografía de un camotero o una fotografía de oficios que hoy por hoy son importantes y son parte de la cultura mexicana. Entonces creo que es importante que ustedes, padres, maestros, usted que nos está viendo, que a lo mejor no tiene pequeños en casa, pero sí ha escuchado hablar del tema, antes de tener una postura, léalos y entendamos que es únicamente una herramienta para dar formación a individuos que sean integrales, autodidactas y que puedan cuestionar su realidad y encontrar diversas soluciones a problemas que se van a presentar en el día a día. Así es. Muchas gracias por haber venido, Quique. Muchas gracias, amigo. Gracias, Carmen. No, un placer estar compartiendo con ustedes y de verdad, qué gusto estar en esta fiesta de educación. Gracias, Ibe. Muchas gracias, porque de verdad es grandioso para un profesor de aula estar aquí con todos ustedes. Gracias, Pilar. Gracias, Benjamín, gracias, compañeros, gracias, secretaria, gracias a todos. Vámonos, pues pretendimos analizar, exponer, platicar, explicar con peras y con manzanas el perfil de egreso y los libros de texto. Ya usted tendrá la mejor opinión. Yo considero que el panel el día de hoy estuvo muy interesante, que arrojaron muchas cosas, nos dieron luz en muchas cosas que se dicen, y bueno, al final de cuentas usted tiene la última palabra, pero no queme los libros. Léalos primero, luego tome una decisión y piense siempre que es mejor alguien que se preocupa por todos a alguien que se preocupa por sí mismo. Yo soy Benjamín Mendoza, muchas gracias por habernos visto y recuerde, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó